Bueno, amigos, hermanos y todos aquellos que me siguen a través de las redes sociales para mirar las predicaciones, los estudios, vamos a dar inicio hoy al estudio número 34. Hoy es el primer estudio del año 2020. Y bueno, es el deseo de mi corazón que sea de bendición para ustedes, que adquieran conocimiento y esperamos que en este año podamos terminar todo el Nuevo Testamento, lo que vamos en Marcos. Voy a tratar de ir un poco más rápido en lo que se requiera, que no haya necesidad de tanta explicación, para que quede bien comprendido y avancemos, porque es necesario tener el conocimiento. Porque dijo el Señor allá en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia mata, hermanos. Y el Señor Jesús allá en Juan 5, en Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que van a dar testimonio de mí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es escudriñando las Escrituras. Dios me ha dado el llamado, el privilegio para ser un siervo de Él. Estoy preparado, he estudiado bastante. La mayoría de ustedes saben, yo me gradué de la Universidad de California, la California Baptist University, y 5 años para sacar una licenciatura. No es fácil. Entonces, aquí estamos listos para enseñarles. Pero no sin antes vamos a ponernos en las manos de Dios, para que Él también nos guarde en todo este año y que este año hagamos cosas bonitas, que hagamos cosas nuevas, que no sea lo mismo. En la predicación de este domingo, no domingo, ayer miércoles, Dios puso en mi corazón que predicar el día de ayer. Fue el primer mensaje del año también, y hoy es el primer estudio del año. Y el título del mensaje, de la predicación, ¿por cuál camino vas? Yo se las recomiendo. Es una predicación que tiene un mensaje para hacernos reflexionar en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y así dar inicio a este estudio. Les invito a que ahí donde están, inclinen su rostro en reverencia al Señor y oremos. Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, nuestro Dios, a ti alabamos y glorificamos tu nombre, a ti rendimos la adoración porque solo tú eres digno. Padre, en esta mañana que me permites despertar con vida, en este día 3 de enero del año 2020, es el primer estudio que vamos a dar inicio y Padre, no sin antes pedir tu dirección. Que seas tú quien hables a nuestras mentes, a nuestro corazón, que nos abras el entendimiento, así como lo hacías, Cristo de la gloria, con tus discípulos, que en particular le revelabas todas las cosas. Así clamo a ti en este momento para que a través de ir escudriñando tu palabra, tú, Señor, nos abras el entendimiento tanto a mí como a mis hermanos y simpatizantes, amigos que están en este momento para mirar este video y escuchar tu palabra, este estudio. Padre, yo me pongo en tus manos y te pido, ayúdame a hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener el estudio número 34. Vamos a empezar en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Y vamos a leer, empezando en el versículo 1 y el versículo 2. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios?
No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús había ido al templo, como solía hacerlo. Por lo regular, los sábados iba al templo. Y dice que cuando iban saliendo del templo, dice que sus discípulos, uno de sus discípulos, le enseñó el templo, los edificios, las partes que formaban el templo. Y estaba admirando la hermosura, que estaba muy bonito. Y Jesús le respondió: ¿ves estos grandes edificios? Dice, estos edificios que me estás enseñando, ¿los miras? Dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba profetizando que ese templo iba a ser destruido. Hay mucha gente que piensa que ahí estaba hablando de que era el fin del mundo y que en el fin del mundo iba a quedar destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. No se estaba refiriendo al fin del mundo, se estaba refiriendo específicamente a ese templo. Ese templo fue destruido en el año 70, cuando un general romano de nombre Tito llegó al poder. Y él fue el que llegó a ser el emperador, y por mandato de él fue que anduvieron persiguiendo a los cristianos y destruyeron ese templo de los judíos, y por eso fueron esparcidos. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Fue cuando ese templo fue destruido y todos los judíos fueron esparcidos. Ahora Dios permitió todo eso, ¿por qué? Por castigo, por lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, por despreciarlo y por crucificarlo. Cuando ellos mismos decían, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifícale. Entonces, esa era la profecía y se cumplió en el año 70, cuando los judíos fueron expatriados. Fue cuando salieron huyendo a muchos lugares. Y ellos no volvieron a reunirse hasta en el año 1947. Fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1945. Fue en el 48. Fue cuando se reunieron nuevamente, porque fue cuando empezó en el 45 y terminó como para el 48, la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue ahí donde surgió la Organización de las Naciones Unidas, y ellos fueron los que pidieron para que se les diera el territorio que se les había quitado, que era allá en Palestina. Era allá donde estaban los palestinos que habían tomado control de todo eso. Por eso es que siempre han estado en guerra. ¿Por qué? Porque no querían dejar el terreno y fueron obligados, porque la ONU intervino, y en un día se formó esa nación, que había una profecía de eso. En ese día fue cuando mucha gente judía regresó a su territorio de muchos lugares de todo el mundo donde fueron esparcidos, y muchos pues no regresaron, fueron sacrificados. Recordemos allá aquel loco desgraciado Hitler, cuántos judíos mató, cuánto daño hizo. Por eso estará retorciéndose en el infierno ese hijo del diablo. Entonces esta profecía que Jesús dijo se cumplió en el año 70. Fue destruido el templo y fueron expulsados de ahí todos los judíos. Seguimos, verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo los apóstoles le preguntaron a Jesús, querían saber cuándo serían esas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Querían saber cuándo. En Mateo hace más clara la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del mundo? Vamos a verlo en Mateo 24, lo habla más claro. Mateo 24 dice en el verso 3 también: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces es la misma. Aquí Marcos está repitiendo, pero recordemos, Mateo era un profesional y Marcos era un laico. Marcos era una persona que no había tenido preparación. Por eso es que vemos la diferencia. Aquí Marcos no lo habla muy claro lo que Mateo nos está diciendo. Allá los apóstoles le preguntaron a Jesús, querían saber, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo, que le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y luego y dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, le preguntó tres cosas. Querían saber cuándo iba a suceder eso de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Querían saber cuándo iba a ser, qué señal, dice, habrá de tu venida. Querían saber qué señales iba a haber en su venida de Cristo. Y luego dice: y del fin del siglo, ¿qué señales habrá? Entonces ellos querían saber para prepararse, ¿no? Y es necesario que nosotros también lo sepamos. Y aquí Jesús les menciona todo lo que iba a acontecer, que iba a venir muchos en su nombre, dice, engañando, diciendo: yo soy el Cristo. Y eso lo estamos viendo, ya tiene años que hemos visto varios personajes que se hacen pasar por Cristos. Entonces esa profecía se está cumpliendo. Y luego les dice, cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Cuando empezaron las guerras, fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Porque fue mundial, no fue una guerra civil de la misma nación entre ellos, o de una nación contra otra, nada más y ya, sino fue una guerra mundial, nación contra nación. Entonces, eso sucedió en el año cuando estalló la Primera Guerra Mundial, 1910, 1914.
Y luego surge la Segunda Guerra Mundial, lo que les dije, en 1945. Entonces, todo eso, y aparte guerras que siempre ha habido entre otras naciones, ¿no? Guerras mundiales han sido dos, pero han estado en guerra siempre. Si ustedes oyen allá en el Medio Oriente cómo bombardean a países y tantas cosas, todo eso Jesús dijo que eran señales, principio de dolores, pero que aún no era el fin. Entonces, eso ya tiene años que lo hemos estado viendo. Echando un vistazo 10 años atrás, ahí nos damos cuenta cómo ha incrementado todas esas señales que Jesús dijo. Entonces aquí Jesús estaba hablando de todo lo que iba a suceder antes de que Él viniera, ¿verdad? Y ya luego, después de eso que iba a pasar, que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino, iba a haber pestes, terremotos en diferentes lugares. Dijo que era principio de dolores. Pues sí, porque es cuando enseguida Jesús viene a levantar su iglesia y se la lleva. Y aquí quedan todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Los judíos, lógico que quedan aquí. Algunos se van, que se han convertido a Cristo, pero la mayoría de los judíos se quedan aquí. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron a Jesús como su Mesías. Ellos lo están esperando. Cuando Jesús se va y lleva a su iglesia, enseguida se manifiesta el anticristo, haciéndose pasar por el Cristo. Y Él es el que los va a engañar. Él es el que va a hacer todo ese daño. Entonces, todo lo que habla el capítulo 13 nos habla de las señales del fin. Habla como todos íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Y miren, simplemente echen un vistazo cómo el mundo nos mira y saben que eres cristiano y te menosprecian, te aborrecen, piensan que los cristianos somos tontos. Y dice que vamos a ser aborrecidos de todos por causa de ser cristianos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchos que no les gusta que se burlen de ellos y no quieren pagar el precio y se vuelven al mundo. O lo niegan, así como Pedro, para salvar su vida lo negó. Y hay muchos hoy en día que niegan a Jesús para que no se burlen de ellos. Entonces, y recordemos las palabras que Jesús dijo, ¿no? Que todo aquel que se avergüence de Él aquí delante de los hombres, Él también se va a avergonzar de ellos en aquel día delante del Padre. Entonces, aquí vemos las señales del fin. Y aquí narra todo lo que iba a acontecer, ¿verdad? Cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Es cuando el anticristo se manifiesta y se sienta en el trono, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es cuando los judíos se dan cuenta que a quien han estado adorando es al anticristo y no al Mesías. Y ahí es cuando ellos ya se levantan contra el anticristo a querer matarlo, así como lo hicieron con Jesús. Pero ellos, el anticristo tiene el control de todo el mundo, todas las tropas. El anticristo los reúne en el valle que se llama Valle del Armagedón. Ahí los reúne, dice la Escritura, para destruirlos. Eso es después de que Jesús se lleva a su iglesia. Transcurren 7 años. 3 años y medio el hombre el anticristo, hace grandes señales y prodigios para engañar a la gente y que lo acepten. Y ya por 3 años y medio, ya después de los 3 años y medio, enseguida es cuando empieza a marcar la gente, ya que todo tiene el control de todo el mundo. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces dice en el verso 22, 13-22,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas ustedes, miren, se los he dicho antes. Aquí Jesús estaba advirtiendo de que en los últimos tiempos, los que estamos viviendo, que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Eso de los falsos profetas, eso lo estamos viendo. Son los falsos, y no nomás los profetas, son los 5 ministerios que Jesús menciona, allá Pablo menciona en Efesios 4, versos 11 y 12. Son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí Jesús estaba hablando, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y luego miren lo que sorprende aquí, lo que Jesús les dijo: y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que si nosotros no nos afirmamos en la palabra, no entendemos la palabra, nos dejamos llevar por dogmas de hombre, enseñanzas de hombre y no enseñanzas de Cristo, estamos expuestos a que seamos engañados por esos falsos profetas, por esos falsos pastores, apóstoles, evangelistas. Hay muchos que son falsos, muchos que solamente viven predicando el evangelio según, pero por dinero. Yo conozco muchos pastores que según pastores y son pastores y evangelistas, así como yo. Pero yo ni vivo de la iglesia y ni vivo de andar predicando el evangelio a las iglesias como hacen esos hijos del diablo, esos disque evangelistas. Y conozco muchos que se dicen pastores y son falsos, andan sobre el dinero. Y da coraje, da de ver cómo engañan a la gente. Y cuando la gente les habla la verdad, no lo creen. Como dice Pablo, nos hacemos sus enemigos por decirles la verdad. Entonces aquí menciona que iba a haber esos falsos. Eso es lo que estamos viviendo. Ahorita hay mucha falsa enseñanza. Miras en YouTube, miras muchos predicadores y muchos que te invitan a que vayas a sus campañas de sanidad, campañas de milagros. El Señor no te mandó a hacer milagros. El Señor no te mandó a hacer campañas de sanidad. Sanidad con la palabra para sanar su alma de la gente. Pero la mayoría de lobos rapaces eso viven haciendo. Venga a recibir su milagro. Y ahí van la gente para que oren por ellos y para que los sanen y reciban milagro. Y muchas veces reciben el milagro, sanan los enfermos, pero no es por el poder de Dios, porque Dios no se contradice. Por eso Jesús mismo dijo allá en Mateo capítulo 7, verso 21, ahí lo dijo. Vamos a leerlo para que se den cuenta de que debemos de estar nosotros atentos, ¿no?, a la palabra. Ahí en Mateo capítulo 7, verso 21, vemos cómo Jesús mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es el que le dice Señor, Señor, el que va a entrar, sino el que haga la voluntad del Padre. Y miren lo que dice en el verso 22. Ahí habla de esos falsos que hacen milagros y que van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Pero esos milagros que lo hacen por obra de Satanás, no por obra de Dios. No se engañen. Hermanos, amigos que estás allá escuchando este mensaje, estos estudios, es para que adquieras el conocimiento. Porque si tú no pones atención a la palabra,
Déjame decirte que te dejas llevar por las emociones, por los milagros. Eso es lo que pide la gente. La gente quiere ver para creer. Y tú necesitas creer para ver. Es al revés. La gente quiere ver para creer, pero en la gracia es creer para ver. Si tú crees, eso fue lo que Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dice, Marta, tu hermano va a vivir, va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el último día. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahí podemos ver lo que les acabo de mencionar. En la gracia tienes que creer para ver. Y en el mundo es ver para creer. Vemos el caso con Tomás, cuando le dijeron los demás apóstoles que Jesús ya había resucitado, el domingo que resucitó. Él se les presentó en la noche y no estaba Tomás. Y al segundo domingo fue cuando se les vuelve a aparecer y ya estaba Tomás ahí. Y fue cuando Tomás lo miró y cayó de rodillas. Porque primero le dijeron y dice, si yo no lo veo con mis ojos, si no le meto mi dedo donde le horadaron, o sea, donde le clavaron las manos, y si yo no meto mi costado donde le sajearon, porque con la lanza un soldado, para ver si ya había muerto, le rajó la lanza, con la lanza el estómago, y dice que le salió agua y sangre, y se dieron cuenta que ya estaba muerto. Entonces Tomás dijo, si yo no metiera mi mano a los sajearon, yo no les creería. Y al siguiente domingo fue cuando se les apareció, y ahí estaba Tomás, a puerta cerrada, y Jesús atravesó la puerta sin abrirla, sin tocarles. Y se espantaron la primera vez, y la segunda vez igualmente. Ya no se espantaron los apóstoles, los demás, pero Tomás sí se espantó. Y cuando lo vio, dice que cayó de rodillas ante él. Mi Señor y mi Dios. Porque el Señor le dijo, ven Tomás, trae tu dedo, mételo donde me horadaron. Trae tu mano, alárgala y métela en mi costado. Y mírame, dice, que yo mismo soy. Y dice la Escritura que Tomás cayó de rodilla y le dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dice, tú porque me has visto has creído, pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Yo soy uno de ellos. Yo no vi a Jesús, pero yo creo. Y como creo, dice la palabra que al que cree todo le es posible. Como le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cuando habla de gloria de Dios se refiere al poder, las maravillas, lo que Dios hace y lo que quiere hacer en tu vida. Yo lo digo por mi vida misma, mi vida propia. Dios ha hecho grandes cosas. Yo ya voy para 28 años que me convertí. Ahora en septiembre de este año cumplo 28 años. Y nunca he pensado volver atrás. Al contrario, Dios me da sabiduría y voy adelante avanzando en conocimiento, prosperándome el Señor en todo lo material, así como prospera mi alma. Porque no puede prosperarte en lo material si tu alma no ha sido prosperada, si no eres espiritual. ¿Por qué? Porque si no eres espiritual quiere decir que eres carnal. Y como carnal, la bendición material la tornas para tu propia destrucción. Por eso Dios no te bendice. O muchas veces no te bendice porque simplemente no fuiste llamado a ese ministerio. Y estás aferrado allí. Y buscando. Yo conozco a muchos que así viven. Hay en Colima un pastor de allá de Morelos que yo conocí. Un pastor muy bautista, por cierto. Y ahora vive saqueando, tiene como 150 correos electrónicos y a todos les pide dinero.
tiene su familia, tiene ahí Colima, se fue, ya tiene como 5 años, no tiene ni una iglesia, no tiene ningún grupo que diga que tiene grandes grupos allá, ya, óyeme, 5 años. Y si ves que no hay, la gente no te recibe, qué desgraciados estás haciendo ahí. El Señor Jesús dijo, vayan y predican el evangelio. Y en la ciudad donde no lo reciban, sálganse de esa ciudad. En la casa donde no lo reciban, sálganse de esa casa. Pero hay gente que se mantiene allí porque esa es su forma de vida. Son desgraciados perezosos, huevones, que no les gusta trabajar. No pueden mantener su familia con el sudor de su frente, como le dijo Dios a Adán cuando fueron sacados del paraíso. Dice, y volverás a la tierra, dice, la vas a trabajar, y con el sudor de tu frente, dice, comerás. Pero esos no quieren trabajar con el sudor de su frente porque no saben. Ya se impusieron a ser unos parásitos vividores de la gente. Y esto va para todos aquellos que piensan, aquí en Estados Unidos, yo estoy en San Antonio, de allá de todos los países de Centroamérica, la mayoría de las personas que se comunican contigo, te buscan, es para sacarte dinero, para pedirte, y lo digo por experiencia propia. Bueno, no un hijo del diablo, allá en Tabasco, en frontera Tabasco, por cierto, él es de Zapata. Ese hombre no, cuando yo lo conocí al poco rato, como los días de que fui, me llama y me dice que tenía una hermana, se había muerto, que le daba vergüenza decirme, pero que había muerto una hermana y que la tenían en una mesa, no tenía ni para la caja, que no completaban. Fue un domingo, me acuerdo, ya terminé yo, agarré del mismo diezmo, agarré y le mandé dinero para sepultar a esa hermana. Y al otro día me dice mi esposa, ¿le mandaste al hermano? Sí. Dice, ¿cuánto le mandaste? No, pues le mandé, le dije como $300, $350, que le faltaba menos. Dice, le hubieras mandado más. Le dije, le voy a hablar por si no le alcanzó o necesita más, le mando. Y le hablé y nunca lo encontré. Y le hablé a una hermana que conocía ya con su esposo, que nos atendieron de comer, le llamé y le pregunté que si del pastor donde estaba, dice, anda en Veracruz. Y le dije, ¿sí les alcanzó para el dinero, para la hermana? Le dije, ¿cómo está la familia? La hermana que murió. ¿Cuál hermana? No, pues el hermano me dijo, no, dice, esa no ha muerto. O sea, les cuento esto en este video, en este estudio, para que se den cuenta. Desgraciados que viven de esa forma. O sea que la hermana nunca había muerto, no era ni miembro de ella, de ellos. Pero así es la gente vividora. Y ya después que lo miro en Facebook, que miro allí un comentario que hizo nuestro pastor en el hotel fulano ahí, con los hermanos, con no sé qué pastores ahí, reunión de pastores, nuestro pastor en un hotel de lujo, 5 estrellas, tomando su café, dice. Y dije, sí, yo creo que ya se le han de ver muerto más hermanos, ya, más muertos, ya se le han de ver muerto para sacar dinero, así como lo hizo conmigo. Digo, vergüenza le había de dar, hijo del diablo, de andar ahí todavía exhibiéndose y robando. Nomás le mencioné esto y enseguida desapareció del Facebook. Por eso les digo esto, estos estudios son para que aprendamos. Estoy enseñándoles de la palabra, pero también les estoy compartiendo de mi experiencia, lo que yo he vivido. En 28 años he conocido mucho desgraciado rata y me indigna ver ese tipo de gente. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Bueno, aquí vemos cómo dice Jesús. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí dice en el verso 23, Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí vemos lo que está hablando Mateo, lo explica más. Por eso es importante entender los contextos. Aquí dice,
En el verso 22, Marcos 13, 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Prodigios quiere decir milagros para engañar. Por eso los hacen. Y como les digo, muchos sí hacen esos milagros, pero no por obra de Dios, sino por obra de Satanás. Porque son siervos de Satanás que se disfrazan, así como el diablo se disfraza de ángel de luz. Así esos son siervos de Satanás y se disfrazan de ángel de luz. Porque la Biblia dice que nosotros, los pastores, los líderes, somos ángeles. Porque el ángel es el mensajero, es el que da el mensaje. Entonces aquí ya entendemos este punto. Continuamos del verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, oigan, está hablando de la gran tribulación. Después de aquella tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder y gloria. Aquí está hablando cuando termina la gran tribulación, los 7 años, los segundos 3 años y medio, que son de mucho dolor, sufrimiento, donde dice la Biblia que la gente va a desear morir y la muerte va a huir de ellos. Eso va a suceder después de la gran tribulación, de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Porque la gran tribulación son 7 años. Si hoy Cristo levanta su iglesia, de aquí adelante van a ser 7 años. 3 años y medio son los que usa el anticristo, haciendo grandes milagros, ayudando a la gente para ganarlos, para engañarlos y convencerlos que Él es y lo sigan. Pero ya los 3 años y medio primeros logra su objetivo. Y cuando empiezan los segundos 3 años y medio, es cuando empieza a marcar la gente, a poner la marca de la bestia. Y es cuando entonces dice la Biblia en Apocalipsis que Dios manda 3 ángeles, uno de ellos para anunciar el evangelio de emergencia, porque aquí ya no hay quien predique. Es cuando Jesús vienen a predicar el evangelio esos ángeles, y ya luego que termina la gran tribulación es cuando Jesús baja porque ya están a punto de destruir al pueblo judío. Ya para acabar con la gran tribulación quieren desaparecer al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y ellos van a ser salvos. Claro, los que estén con vida en ese tiempo. No todos los que ya murieron y que porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ya por eso van a resucitar otra vez con vida, ¿no? Tuvieron su tiempo, pero los que se van a salvar, judíos, son los que estén vivos cuando Jesús venga y lo reciban. Porque nadie puede salvarse si no recibe al Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es el que mata las pasiones, los deseos de la carne. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 10 lo dice. 8:10 de Romanos. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. En el verso 9, al finalizar el 9, dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, que necesitamos el Espíritu de Cristo. Entonces aquí Jesús viene a salvar a los judíos, pero ellos tienen que recibirlo. Ahí se cumple la profecía cuando Jesús andaba aquí predicándoles, donde les dijo, viene la hora en que no me van a volver a ver más hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa profecía se cumple cuando lo ven bajar del cielo. Aquí dice, entonces, dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahí dice que lo van a ver. Cuando Jesús venga a levantar su iglesia, dice que nadie lo va a ver. Va a ser tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos. Es cuando levanta su iglesia. Pero cuando viene a salvar a los judíos, lo tienen que ver para que se arrepientan y lo reciban, lo acepten. Pero esa salvación no es para todos, solamente es para los judíos. Y dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí mucha gente piensa que se está refiriendo al arrebatamiento. Y no es así, no se está refiriendo al arrebatamiento. Aquí está refiriéndose, dice que Jesús envía a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Acuérdense que les dije que los judíos fueron esparcidos. No todos regresaron. Hay muchos que quedaron en muchos países viviendo. Entonces, aquí lo que está diciendo que va a mandar juntar a sus escogidos desde los cuatro extremos. Los levanta para llevarlos a Israel. Es un arrebatamiento, sí, pero no para llevarlos al cielo. Es un arrebatamiento para llevarlos a Israel, para cuidarlos, protegerlos. Dice: entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí, eso lo vemos ahí cuando en Apocalipsis habla, cuando dice que se les dio orden de que no dañaran a la tierra, que no dañaran al hombre. Estaba permitido que lo atormentaran solamente 3 años y medio, al hombre que fuera atormentado. Y ahí es donde habla de que a los ángeles que están destinados para destruir todo, dice que se les dice que no dañen, que no hagan daño todavía a nadie hasta que sean sellados todos. Pero sellados, el sello de Dios, pero se está refiriendo a los judíos. Porque la iglesia ya está con el Señor. Son los judíos los sellados. Ahora, ¿cuáles? Los que acepten a Jesucristo. Porque no todos los judíos van a ser salvos, sino los que reciban a Jesucristo. Por eso es que Jesús los reúne de los 4 ángulos de la tierra. Manda, dice aquí, entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos. ¿Cuáles son sus escogidos? El pueblo judío. Los que le creyeron y que lo aceptaron. Cuando lo ven bajar, que lo miran, que exclaman ellos. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa.
si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes digo, a todos los digo, velad. Aquí vemos cómo Jesús estaba advirtiéndoles todo lo que iba a suceder. Y les dice que cuando pasaran todas esas cosas, dijo que no iba a pasar esa generación. O sea, cuando iba a mandar a los ángeles para juntar a sus escogidos, los iba a llevar allá a Israel. Y es cuando Jesús, cuando ya están allá, lo reciben, ¿verdad? Y es cuando Jesús hace descender fuego del cielo y consume todas las tropas que tienen rodeado al pueblo judío. Entonces, todo eso es lo que habla el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Vamos a seguir con el capítulo 14, es otro punto. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, refiriéndose a Jesús. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, Jesús estaba en Betania, en casa de un Simón que era leproso. O sea, había sido leproso. Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. De perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, porque la molestan, buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí vemos entonces cómo Jesús, estando allá en la casa en Betania, en la casa de Simón que había sido leproso, cómo estaban ahí, ¿verdad? Y esa mujer fue y quebró un perfume de nardo, dice, que era muy caro, y ungió a Jesús. Y como aquellos decían que para qué tanto desperdicio. O sea, como que Jesús no valía la pena que se quebrara ese perfume para ungirlo. O sea que es algo ofensivo para el Señor. Y por eso Jesús les dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho buena obra. Siempre van a tener pobres. No era porque de verdad se preocupaban por los pobres, sino era por molestarla. Y por eso él dice que lo que ella hizo, siempre, donde quiera que se predique el evangelio, dice, se va a hablar de ella, de lo que hizo. Verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero.
y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Oigan lo que buscaba ese traidor por el amor al dinero. Todos aquellos que andan predicando la palabra de Dios según y andan por el dinero son Judas. Son Judas que por el amor al dinero andan ahí pegado con Jesucristo. Y como vieron que no le podía dar nada, no les daba nada, a este Judas, él pensaba que en su reino iba a ser aquí, le iba a dar poder, le iba a dar hueso, que iba a agarrar dinero, porque Jesús hablaba de su reino. Entonces, al ver que no le daba nada, entonces, ¿qué hizo? Fue a traicionarlo. Andaba con él, pero hacía dinero, hizo dinero por entregarlo. Y así andan esos que andan predicando, porque esos no entregan verdaderamente la palabra de Dios. Andan solamente haciendo negocio. Entonces vemos aquí que ese hombre buscaba la oportunidad para entregarlo. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde entren, díganle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado para nosotros allí. Fueron los discípulos y entrando en la ciudad hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Y luego llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo le dijo, les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según la está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí Jesús estaba hablando acerca de su venida, de que él ya no iba a volver a tomar más vino hasta, dice que no iba a volver a tomar más vino hasta que lo bebiera en el reino de Dios. Aquí nos enseña que del hombre que lo iba a traicionar también, que dice que la verdad, el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Jesús, va según está escrito de él, porque él vino a cumplir las escrituras. Incluso cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, cuando estaba bautizando, Jesús llegó a él y le dijo que lo bautizara. Y Juan el Bautista le dice, yo necesito ser bautizado de ti, y tú vienes a mí, dice.
Y Jesús le dijo, hazlo, porque así conviene para que se cumpla lo que está escrito de mí por los profetas. Entonces Jesús venía a cumplir todo lo que ya estaba escrito de él. Él sabía a lo que venía. Por eso cuando se les desapareció a su madre, cuando tenía como 13 años, que se fueron a Egipto, y allá dice que se fueron a empadronarse, y dice que allá se quedó él. Ellos pensaban que ahí venía con toda la bola de la gente, porque fueron muchos, y cuando llegaron se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, y se regresaron a buscarlo y lo encontraron en el templo, hablando con los rabinos, con los más sabios según ellos. Y cuando llegan y hablan con Jesús, le dice María, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les dice, que no saben que en la casa de mi Padre, en los negocios de mi Padre, es necesario que esté. O sea, esas palabras nos enseñan que Jesús, él ya sabía, y María ya sabía que él era el Hijo de Dios. Por eso les digo, que no saben que en los negocios de mi Padre es necesario que esté. O sea, cuando habla de los negocios se refiere a todo lo que es el reino de Dios, formar la iglesia. Pero muchos ponen iglesia para hacer negocio. No es que el negocio la iglesia es el negocio del Padre, sino ellos ponen iglesias para hacer negocio. Entonces eso es importante entenderlo, ¿verdad? Y vamos a seguirle. Verso 26, Juan 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. O sea, Jesús les estaba diciendo que estaba escrito. No es que ellos si querían o no, es que lo iban a hacer porque ya estaba escrito. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aquí es donde Jesús les estaba diciendo a ellos que después de que resucitaría, los iba a ver en Galilea. Por eso cuando resucitó Jesús y las mujeres lo miraron allá, cuando lo reconocieron, le dijo, no me toquen porque aún no he subido al cielo. Vayan y díganle a los hermanos que nos veremos allá en Galilea, donde ya les había dicho. Entonces aquí vemos lo que Jesús les estaba diciendo, que allá se iban a ver en Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro le dijo que aunque todos se escandalizaran por Jesús, dice él, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, dentro de su corazón estaba el deseo de cuidar de Jesús. ¿Para qué? Dar su vida por él. Que nunca lo iban a negar. Quizás así piensas tú. Yo así he pensado. Pero, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para no negarlo, para no caer? Ahí está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Nunca se me olvida, de ahí saqué el mensaje, las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. ¿Qué necesitamos? Esas 5 vitaminas. Dice, añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, mansedumbre, templanza, amor. Menciona, son 7 cosas. Dice, porque si estas cosas habitan en ustedes, no los dejarán de estar de ociosos ni sin fruto.
porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces, para que nosotros no caigamos, necesitamos esas 7 vitaminas. Y así sí vamos a poder nunca negar a Cristo. Es lo que nos enseña aquí esto. Vamos a terminar el estudio aquí y lo dejamos para la próxima. Este fue el estudio número 34 y vamos a dejarlo para el estudio número 35, seguir con esto. Y como les decía al principio, vamos a tratar de lo más posible para avanzarle y a ver si llegáramos a terminar en este año todo lo que falta. Ese es el deseo de mi corazón, y también que Dios te haya hablado a tu vida y sigan adelante. Que Dios me los bendiga, y si tienen alguna pregunta, les invito a que pongan un comentario ahí en el video, pongan su número de teléfono y yo con gusto me contacto con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.